la tercera semana de webinars con expertos de alto nivel. Esta semana tenemos para ustedes la experiencia de funcionarios que están trabajando desde la perspectiva de cómo movilizar financiamiento privado a partir de capital semilla de origen público, internacional y nacional, sobre todo los fondos climáticos que conocemos, como son el Fondo Verde, el Fondo de Adaptación, y también instrumentos financieros que cada vez están ganando más tracción, como son los bonos y los fondos de agua. Nos acompaña en primer lugar Jorge Gastelmendi, él es director de políticas globales para agua y energía en The Nature Conservancy. Y también nos acompaña Claudia Godfrey, que es la directora de innovación y planificación estratégica en Profonampe, que es el fondo ambiental privado más importante del Perú y que está especializado en captación y administración de recursos financieros. Todavía sin confirmar, es posible que nos acompañe un representante de Citibank para que nos cuente sobre las iniciativas que se vienen implementando dentro del banco. El día de hoy tendremos una dinámica distinta, ya que nuestros expertos no podrán quedarse hasta el final de la sesión. Entonces lo que les pido es de que por favor hagan llegar sus preguntas por el chat lo más pronto posible y mencionar a quién va dirigido, para que ellos lo puedan responder en la medida de lo posible por el chat, por escrito. Entonces, los invito a que hagan las preguntas que tienen, y es que si no se llegan a responder todas, yo también puedo tratar de hacerlo cuando concluya el webinar en el transcurso de los siguientes días. Comentarles también que el webinar estará disponible para visualizarse dentro de la plataforma a partir del día lunes, para los que no han podido conectarse o para los que deseen nuevamente realizar. Entonces, damos paso a la primera intervención de Jorge Gastelmendi con relación a los fondos de agua. Adelante, Jorge. Gracias, Alicia. Y una pregunta, ¿cómo no veo mi presentación en el webinar? Así que no sé cómo voy a pasar los slides. ¿Podrías aclararme? Ahorita Janina lo va a mostrar en el... ¿Lo pasa? No, lo pasas tú. Ahí está. Ya, ahora ya veo la presentación. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad nuevamente de participar en este webinar. Antes de entrar en materia, quería mencionarles que The Nature Conservancy, organización en la cual trabajo, es una organización no gubernamental presente en 74 países a nivel global. Y si puedo definir un poco lo que hacemos. Nosotros buscamos, a través de mecanismos innovadores, traer a la mesa actores de la sociedad civil, de gobiernos y del sector privado para encontrar acciones conjuntas que logren la conservación de las aguas y tierras sobre las que la vida en el planeta, nuestra vida, depende. Los dos mecanismos que presentaré esta tarde reflejan plenamente esta misión. Son tres elementos que quiero que tengan en mente a través de mi presentación de los dos mecanismos que voy a presentar, que son fondos de agua y bonos azules. El primero es que combinan colaboración multipartita. Trato de traer a la mesa, como dije, a diferentes actores. Lo segundo es que innovan en la generación y uso de recursos financieros públicos y privados. Y lo tercero es que logran un impacto positivo en la sostenibilidad ambiental, incluyendo la adaptación al cambio climático de aguas, tierras y de los seres humanos, de los cuales su vida depende. Con eso entonces pasamos a materia. El concepto acá de integridad, lo que quería resaltar acá en cuanto a este slide, es que para nosotros como ONG, y quisiéramos pensar que
queremos creer que para los demás actores en el mundo, público, privado, sociedad civil, el resultado ideal debería ser lograr la seguridad del agua, que es algo que se busca mucho hoy en día, tanto a nivel de cantidad como de calidad de agua, sin poner en riesgo la integridad del sistema del cual depende esta seguridad del agua. En otras palabras, tomar acciones con miras a lograr la seguridad del agua impacten y afecten de manera negativa el sistema sobre el cual depende esa seguridad del agua, a largo plazo no logra el objetivo final de la seguridad del agua. Actividades de mala adaptación u otro tipo de acciones que tengan consecuencias negativas con el sistema, que no permitan la sostenibilidad del sistema, no hacen que se logre entonces el objetivo final de la seguridad del agua. Déjenme darle un poco más de detalle al respecto en las siguientes diapositivas. Estos que ven acá son, y disculpen por no haberlo podido traducir al español, pero el diagrama no lo permitía. Estos son problemas que se presentan en un sistema de cuenca hidrográfica. Tenemos la deforestación, todo lo que son aguas, desechos, digamos, líquidos, aguas de origen agrícola, erosión del suelo, contaminación, variación en el flujo de las aguas, tanto más agua, menos agua capturada por la tierra, más agua que fluya hacia cuerpos de agua, y el tratamiento de agua. Bueno, estos son problemas que me gustaría explicarles cómo pueden ser atendidos a través de tanto la integridad del sistema, prestando atención a la integridad del sistema y al mismo tiempo lograr la seguridad hídrica. Todo esto, de alguna manera, son problemas que los fondos de agua, como un mecanismo, además de varios otros que existen, intentan solucionar. Con la deforestación, les paso a explicar un poco los problemas rápidamente. En la deforestación, o sea, todos estos títulos, digamos que se explican por sí mismos, pero yo quisiera un poco entrar muy rápidamente en las consecuencias de esos problemas con respecto al tema de la seguridad del agua y el sistema como tal. Con la deforestación, lo que se logra, la consecuencia negativa es que se genera mayor sedimentos en los cuerpos de agua, y eso hace que la filtración y el tratamiento de aguas para las ciudades aguas abajo sea más difícil y más costoso. Con los flujos de insumos provenientes de la agricultura, sobre todo de fertilizantes y químicos, eso puede contaminar las aguas que se consuman aguas abajo, sobre todo para las ciudades. La erosión del suelo, el hecho de que el ganado intervenga o interfiera con flujos de agua, genera problemas en el tratamiento de aguas abajo y riesgos de enfermedad. La contaminación como tal lo que hace es que estas aguas se vayan directamente al sistema de tratamiento de agua y lo hagan nuevamente bastante más difícil de tratar por el tipo de químicos que se infiltran en el agua. En lo que acá le llamamos reduced flow o flujo reducido, en realidad es una variación del flujo. Suelos pobres o suelos que no están completamente aireados o que no son sostenibles por uso agrícola, por ejemplo, o superficies industriales, no permiten que el agua sea capturada y filtrada agua abajo para acuíferos, lo cual hace que cuando hayan lluvias, estas aguas fluyan directamente, casi sin ser absorbidas por la superficie, dentro de cuerpos de agua, con no solamente contaminantes que tengan, que el sistema, al no ser filtrado, no pueda filtrar, pero también la cantidad de agua
que puede generar inundaciones. Finalmente, el tratamiento del agua es un poco la consecuencia de todos los demás problemas, ¿no? Es la capacidad que tenga el sistema de tratamiento de agua para manejar todos estos contaminantes y todos estos sedimentos que han sido generados por un mal manejo de la cuenca aguas arriba. Pasamos entonces a ver un poco las soluciones que un fondo de agua y otros mecanismos, pero en este caso estamos hablando del fondo de agua, podría proveer. En el caso de la deforestación, la protección forestal genera una captura de los sedimentos sobre tierra gracias al ecosistema forestal. En el caso de los flujos, como resultado de actividades agrícolas, se reduce al replantar, al reforestar, logras reducir la erosión nuevamente, similar a la protección forestal. En la erosión del suelo, a través de prácticas de agricultura, digamos, inteligente, como se llama Smart Agriculture, se logra reducir tanto la erosión, pero también prevenir la contaminación. Y eso es a través de mejor manejo de las áreas donde hay ganado, mejores usos de insumos agrícolas, mejor tipo de manejo del agua para la irrigación. En la contaminación, uno de los elementos claves es cómo puedo manejar mejores humedales alrededor de las ciudades, en esta intersección entre la zona, digamos, costera con la llegada de los ríos hacia las zonas costeras cerca de las ciudades. Generalmente ahí hay humedales que, de ser mantenidos y restaurados, pueden manejar, filtrar contaminantes y también relacionado al siguiente punto, a lo que es el flujo consistente o un flujo predecible, pueden manejar áreas potencial de inundaciones, sirviendo de amortiguamiento a las ciudades para que esos flujos puedan ser tanto procesados, filtrados a través de procesos naturales, pero también áreas de amortiguamiento para evitar inundaciones en los centros urbanos. Y finalmente, como consecuencia de todo eso, una cuenca bien manejada permite un mejor tratamiento, sistemas de tratamiento de agua mucho más estables, viables y financiables. La escala de la oportunidad es grande. Nosotros como organización hace unos 3 años hicimos un análisis de 4.000 ciudades, las 4.000 ciudades más grandes del mundo, y logramos determinar que de esas 4.000, alrededor de unas 4 de cada 5 de esas 4.000 ciudades tienen posibilidades actualmente de invertir aguas arriba y con esas inversiones en una serie de actividades que acabo de explicar, poder reducir los impactos aguas abajo y reducir también los costos de inversión en tratamiento de aguas, además de una serie de otros costos relacionados a temas de salud en las ciudades. Y inclusive un sexto de estas grandes ciudades se hizo el cálculo de cuánto dinero estarían ahorrando si es que no tuviesen que invertir en toda la cantidad de plata que tienen que invertir para filtrar, manejar, tratar el agua aguas abajo. Esa plata que ahorrarían al no tener este exceso de contaminantes y exceso de sedimentos podría ser perfectamente utilizado para invertir aguas arriba y lograr entonces un balance ideal. Les explico qué es un fondo de agua, cómo funciona. Un fondo de agua, en términos muy sencillos, muy fáciles de entender, es primero que nada un mecanismo de gobernanza social y política. Lo que hace es intenta alinear objetivos complementarios, pero distintos, no son los mismos, de actores vinculados, que están vinculados a través de los servicios ecosistémicos brindados por una cuenca hidrográfica.
tanto aquellos aguas arriba como aquellos aguas abajo. Déjenme entrar en el diagrama en un instante, pero solamente para cerrar esta explicación teórica, es a través de ese mecanismo de gobernanza que se establecen además dos diferentes tipos de mecanismos. Uno que es el mecanismo de manejo financiero y el otro un mecanismo de monitoreo y evaluación de impactos de las intervenciones financiadas por el Fondo de Agua. Entonces se le da un nivel de accountability al mecanismo como tal, tanto en cuanto a los flujos financieros como a la medición de impacto. Como ven en el diagrama, en términos bastante directos, si yo puedo cuantificar el impacto, puedo medir el impacto que se genera aguas arriba con respecto a los beneficios que esas intervenciones aguas arriba generan aguas abajo. O sea, si logro yo vincular causa-efecto, si yo digo voy a hacer una actividad específica de, por ejemplo, represamiento de aguas arriba para mejorar las prácticas, la viabilidad y estabilidad de prácticas agrícolas aguas arriba. Si indico que voy a mejorar el manejo de humedales aguas arriba, o de amunas, como en el caso de Perú, sistemas naturales de balance de agua, y puedo después medir cómo esa intervención genera menos sedimentos, genera menos contaminantes aguas abajo, puedo entonces cuantificar cuánta plata necesito aguas arriba para lograr un beneficio monetizable aguas abajo. Y si logro hacer eso con ciencia, que es donde mi organización entra con mayor detalle, puedo entonces invitar a inversionistas públicos. Por ejemplo, en el caso tenemos varios fondos de agua en los cuales el capital inicial ha venido del International Climate Initiative, del gobierno alemán, que han puesto recursos financieros para inversiones y también para sostenibilidad, en crear un fondo específico, un fideicomiso, con un fondo permanente, un endowment. Y ambos tipos de fondos, tanto el endowment, que le da sostenibilidad financiera a largo plazo al fondo, como los recursos específicos para utilizar en intervenciones específicas, han logrado capturar el interés de otros actores, inversionistas privados, por ejemplo, empresas embotelladoras de gaseosas, de sodas, empresas cerveceras, ciudades, que ven un valor en invertir recursos en estos fondos, en estos mecanismos, estos fideicomisos, que luego puedan demostrar que esos fondos son utilizados aguas arriba con un impacto específico, un beneficio monetizable aguas abajo. Ese flujo, ese círculo virtuoso, obviamente se sustenta en una capacidad científica de evaluar el impacto de la inversión y la monetización del beneficio. Y logro sentar a la mesa a actores que están interesados en tener sostenibilidad aguas abajo y actores que están interesados en tener sostenibilidad aguas arriba, por diferentes motivos. Una ciudad es bastante distinta a una empresa embotelladora, pero al final del día están buscando una seguridad hídrica que les permita manejar sus objetivos, sea esto de negocios o sea de sostenibilidad económica a nivel urbano. Es una aproximación globalmente relevante y con esto cierro esta presentación. Tenemos actualmente, como Nature Conservancy, alrededor de unos 35 y 40 fondos de agua que han sido creados en 11 países. Estamos buscando lograr la expansión de estos fondos de agua a 100 fondos de agua para el 2025, o sea, en 5 o 6 años. No solamente a través de TNC, pero directamente por TNC, sino a través de otros actores, y lograr que los actores puedan tomar iniciativa y desarrollar estos fondos de agua. Con esto cierro esta presentación y quisiera pasar a la siguiente. Espero tener suficiente tiempo como para poder atender a preguntas, pero por ahora hacemos la siguiente presentación
y vamos viendo. El segundo mecanismo que quería compartir con ustedes esta tarde son unos bonos, obviamente de deuda, son bonos soberanos emitidos por países con el objetivo de financiar actividades de conservación de áreas marinas, incluyendo acciones que conduzcan a la adaptación al cambio climático. Al igual que en el caso de los fondos de agua, la participación de actores diversos y la canalización de recursos financieros de diversas fuentes a través de innovación en la manera como se logra esta participación activa de actores, hace este mecanismo uno que creemos que tiene mucho potencial de replicabilidad. Pero pasemos a materia. Un instante, hacer la presentación acá. Nuestro primer, como Daniel lo conserva así, nuestra primera conversión de deuda para conservación de océanos fue en la República de Seychelles, y esta fue una prueba inicial de lo que puede ser un bono azul. Quisiera comenzar con el elemento de conservación, que es lo que nos llama a nosotros como ONG. Seychelles, a partir, como consecuencia, como resultado de esta conversión de deuda, de esta transacción, se comprometió a proteger 400.000 kilómetros cuadrados de área marina para el 2020. Y como contrapago, como contrapeso a esto, lograr reestructurar una porción de su deuda extranjera, de su deuda externa. Esto logra, por ejemplo, proteger áreas como las islas del grupo, las islas Aldabra, donde tienen una especie de tortuga gigante endémica, similar a lo que tenemos en Latinoamérica en las Galápagos. Y esto trae además una serie de áreas de protección de corales intocados, vírgenes. Como deben ustedes saber, hay dos tipos de conversión de deuda externa. Una es la deuda, tipo de conversión de deuda comercial o privada, que involucra básicamente deuda a bancos como acreedores, bancos comerciales. Y la segunda es la deuda bilateral, que son deudas que tienen a gobiernos extranjeros como acreedores. Quería explicarles un poco cómo este mecanismo funciona. No quisiera entrar a mucho detalle con respecto a los números, porque creo que eso nos tomaría mucho tiempo. Desgraciadamente, esta presentación está puesta para que fueran apareciendo cada uno de los cuadrados acá, pero está bien, no hay ningún problema. Quisiera comenzar primero por, en la diapositiva que tienen al frente, hay unas letras en rojo arriba, hacia la parte superior de la diapositiva, que dice Current Situation. Nuevamente disculpen por no tener esto en español, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo de traducirlo al español cuando presente esto. En las letras en rojo, la situación actual, hay, digamos, ponemos el ejemplo de Barbados, que es otro deal en el que estamos, otra transacción en la que estamos bastante involucrados y bastante avanzada actualmente con PNC. Barbados tiene una deuda al Club de París, que es un grupo de acreedores pues, de gobiernos, esta es una deuda bilateral, digamos, y tiene una serie de servicios de pago específicos. La deuda es por un monto X, digamos que son $200 millones, como en este ejemplo. Esa es la situación actual. Entonces tenemos dos actores en este momento, imagínense, Barbados y el Club de París. TNC lo que hace es, se acerca a inversionistas de capital de impacto, de capital de inversión de impacto, si se acerca a donantes de
que dan donaciones directas a este tipo de intervenciones, se acerca a bancos comerciales y les plantea, primero que nada, crea un mecanismo de un vehículo de propósito especial, un vehículo comercial, financiero especial. En este caso es el Barbados Blue Investment Company LLC, que es el rectángulo gris en la mitad de la diapositiva. Con esa creación lo que hace es asegura que los recursos, tanto del préstamo que vengan de terceros, como los recursos de los bonos que sean emitidos por el gobierno, los bonos soberanos que sean emitidos por el gobierno, específico en este caso Barbados, van a ir a un mecanismo especial de inversión separado del tesoro, separado del presupuesto público. Eso lo que da es una garantía adicional a los inversionistas y a los acreedores para esta transacción. Es una condición sine qua non, digamos, para poder desarrollar este mecanismo. Entonces, vayamos ahora en orden. Comenzamos por el número 1. El número 1 es un préstamo, puede ser una donación de 200, en este caso, un monto específico de un banco comercial, o digamos nuevamente, capital de inversión de impacto, puede ser donación de fundaciones, que va, se pasó la presentación, que va a este mecanismo de inversión, a este vehículo de inversión específico. Ese es el número 1, la flecha que va para abajo. Vayamos hacia la mitad de la diapositiva, el número 2. Con ese monto se paga al Club de París, a los acreedores originales. Se les paga, se compra la deuda, digamos, se les repaga o compra la deuda por $200 millones, el mismo monto. Uno de los beneficios adicionales y de ahorros que logra un país deudor con esta transacción es que, dada la naturaleza de la inversión que se dará a estos recursos, que es una inversión de conservación, es una inversión de adaptación al cambio climático, se puede lograr, y se ha logrado hasta ahora en los 3 casos que hemos tenido, lo que llama un haircut, un corte en el valor nominal de la deuda, en el face value. Entonces, como ven en el número 2 hay 2 flechas. Hay una flecha que va hacia arriba, que es el repago de los 200, pero eso ha involucrado lograr un haircut o un ahorro de $50 millones en este caso, sea cual sea el monto, pero muchas veces, dada la naturaleza de la inversión final, que es en conservación, en adaptación al cambio climático, los deudores públicos tienen el incentivo de hacer una reducción en la deuda original. Eso de por sí ya le genera un ahorro al gobierno y un beneficio, que es lo que hace que el gobierno le preste atención a este tipo de mecanismos, el gobierno deudor, porque dice, bueno, entonces ya no voy a tener que pagar 250, solamente repago 200, me estoy ahorrando 50, y claro, igual tomo el compromiso de invertir todo lo que entre hacia actividades de conservación. El gobierno vayamos al número 3, y esto ya es, digamos, voy a ir un poco más rápido, pero es el gobierno de Barbados, entonces, pagada la deuda, emite unos bonos, los que se llaman bonos azules, emite 2 notas, una nota que es por el valor del préstamo que ha recibido el banco comercial en el punto 1, y el otro es por un valor del ahorro. Ese valor del ahorro y las 2 notas van directamente al mecanismo de inversión, al vehículo de inversión, y con esos bonos, con esas 2 notas, se utiliza, por un lado, para repagar el préstamo original del número 1, no el préstamo original, sino el préstamo del número 1 del banco comercial. Ahí ven que hay un punto 5, un círculo que dice el número 5. Bueno, la primera nota se usa para eso. La segunda nota se usa para reinvertir en 2 cosas. Uno, en capitalizar el fondo permanente, el endowment, y el otro para dedicarlo a actividades de inversión en temas de conservación y adaptación al cambio climático. Entonces se crea un segundo mecanismo
un segundo vehículo, que en este caso se le llama un trust fund, un fideicomiso de sostenibilidad ambiental. Ya para cerrar, veo que me quedan 4 minutos. Los logros financieros los pueden leer acá, no voy a ir en mucho detalle, pero espero haber dejado claro que al final del día lo que está sucediendo es que el gobierno logra un ahorro y como contraprestación a ese ahorro de la deuda, o básicamente el ahorro se genera porque tiene una tasa de interés más baja, ha podido emitir la deuda soberana en nominación nacional, con lo cual no está sujeta al riesgo, cambiario. Tiene tasas de interés más bajas y los periodos de repago son más amplios. Esto le genera, además del haircut, que hablé hace un rato, le genera una serie de ahorros. Ese es el beneficio, digamos, para el gobierno, y esos ahorros los puede utilizar entonces para capitalizar un fideicomiso que le permite invertir en actividades de áreas naturales protegidas, de conservación, de adaptación al cambio climático. Volviendo a la presentación, en cuanto a los compromisos del gobierno, como ya dije, pueden ser diversos. Acá hay algunos ejemplos de áreas naturales protegidas, de establecer no-take zones, y también de la adopción de planificación espacial marina, que son mecanismos de conservación que tienen múltiples beneficios, no solamente conservación, sino obviamente también temas de económicos en cuanto a pesquería y sobre todo temas de adaptación al cambio climático, en cuanto a la adaptabilidad de una serie de ecosistemas a los cambios generados por el efecto climático. Hay un potencial de replicabilidad tremendo a nivel de muchos países a través del mundo, porque hay muchos países que obviamente tienen deuda externa, casi todos tienen deudas externas, y en varios casos se puede identificar beneficios específicos que podrían recibir para inversión en conservación y cambio climático. Estos mecanismos que tuvimos inicialmente en Seychelles recibió también recursos iniciales, conversaciones iniciales tanto en Seychelles como en el Caribe, con KfW, que es el Banco de Desarrollo Alemán, y a partir de esos puntos iniciales se logró interés adicional de fundaciones e inversionistas privados de impacto para capitalizar estas operaciones. La escala, como dije inicialmente, en el caso de Seychelles es de 400.000 kilómetros cuadrados. Si hacemos un listado de los países con potencial de hacer este tipo de transacciones y lograr emisión de bonos azules, en línea con lo que acabo de explicar, se puede multiplicar a 4 millones de kilómetros cuadrados conservables. En cuanto a recursos, se puede movilizar actualmente, por ejemplo, para la transacción de Seychelles y para 20 países más, con 40.5 millones de dólares, se podría comenzar que puede ser capital público, como decía Alicia al principio, o sea, de fondos existentes públicos como el Fondo Verde del Clima o demás, se puede movilizar hasta 200 millones de dólares de donaciones o de otro tipo de inversionistas, como ponemos ahí en el gráfico, audaces y otro tipo de donantes, o sea, capital de inversión de impacto. Se puede movilizar 200 millones de dólares para poder lograr estas transacciones en 20 países. Si se lograsen transacciones en 20 países utilizando 200 millones de dólares, se podrían canalizar a través de estos ahorros que expliqué hasta 1.6 billones de dólares para actividades de conservación y adaptación al cambio climático. Con eso termino. Desgraciadamente, yo quería terminar 5 minutos antes para tener 5 minutos de preguntas, pero ya no nos logró el tiempo. Lo dejo ahí, Alicia, Yanina, díganme cómo están de tiempo, pero ahí queda mi presentación por ahora. No hay problema. Tenemos solo una pregunta, pero después te la puedo hacer llegar por
por escrito y la respondemos. Muy bien, muchas gracias por tu presentación. Y antes de pasar a la siguiente, dejarles un par de mensajes de lo que Jorge nos ha mencionado, ¿no? de la importancia de en estos mecanismos financieros de la gobernanza bajo la cual funciona y se articulan los diversos actores en torno a los mecanismos y la propiedad propia del mecanismo financiero que al ser robusta, transparente, permite captar el interés de otro tipo de actores donde está representado también el sector privado y otro tipo de actores, ¿no? Entonces, tienen los ejemplos allí y se puede averiguar más dentro del material que les he preparado, también hay más información. Entonces damos paso a Claudia Godfrey de Profonampe. Adelante, Claudia. Gracias, Alicia. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir la experiencia de Profonampe y a todos los que están participando por escuchar estos 30 minutos de presentación. Para que nos conozcan, Profonampe es un fondo ambiental. Nosotros tenemos más de 27 años de experiencia en captación, administración y ejecución de recursos para la conservación. Nosotros hemos desarrollado varios mecanismos financieros innovadores durante todos estos años de experiencia. Hemos sido creados por ley, sin embargo, nos movemos como una organización plenamente privada y como pueden ver en esta imagen, nosotros hemos en toda nuestra historia captado más de 200 millones de dólares y en los últimos 10 años hemos ejecutado alrededor de 100 millones. Y ustedes se preguntarán cómo. Un poco lo que ven en esta lámina es nuestros hitos, ¿no? Nuestros hitos desde 1992 en el cual fuimos creados y el mecanismo que nos ayudó a nosotros a iniciar nuestras actividades fue un fondo de 5 millones que fue donado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Y a partir de ello empezamos a lograr una serie de mecanismos como, por ejemplo, la gestión del primer canje de deuda por naturaleza que tuvo el Perú a través del Fondo Canadá. También tuvimos el primer fondo de canje de deuda que tuvo el Perú con el gobierno de Estados Unidos, que es el Acuerdo de Conservación para Bosques Tropicales, que fue por un monto de 10 millones de dólares. Y así como ven en la línea de tiempo, hemos generado mecanismos como, por ejemplo, la gestión participativa para las áreas naturales protegidas, para luego, a partir del año 2014, buscar las acreditaciones con fondos climáticos como el Fondo de Adaptación en el 2014 y como el Fondo Verde para el Clima en el 2015. Recientemente acabamos de firmar el acuerdo que se llama el Memorándum de Entendimiento o el Acuerdo Único para el Patrimonio Natural del Perú, que es el fondo que busca asegurar la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas gestionadas por el Estado peruano. En esta lámina pueden ver los principales socios con los que trabajamos, no son todos, pero son los principales. En nuestra historia, el mayor financiamiento que hemos canalizado han sido fondos de GEF y también fondos del gobierno alemán provenientes de KfW. Y como ven, hay una variedad de organizaciones que confían en nosotros, no solamente de privados, bilaterales, multilaterales, sino también de gobierno. Tenemos un mecanismo que desde el inicio que hemos venido trabajando hemos manejado, que es la gestión de los portafolios. Hemos administrado en total un valor de 41 millones de dólares que tenemos en cartera en este momento, ¿no? Ha subido en algunos momentos, ha llegado hasta 60 y luego ha bajado por el uso de esos fondos en mecanismos que pueden ser portafolios a perpetuidad o mecanismos mixtos en los cuales se van gastando rendimientos y también los fondos propios del portafolio según la política de inversión que nosotros vayamos implementando. Y como pueden ver en esta lámina, los mecanismos e instrumentos financieros que nosotros manejamos en captación, pueden ver los canjes de deuda, los portafolios de inversión que les estaba contando y también fondos para conservación.
Y en los mecanismos e instrumentos de gestión tenemos proyectos de actividades económicas sostenibles en los cuales nosotros financiamos pequeños inicios de negocios que están relacionados directamente con la conservación, la administración de donaciones y subdonaciones. También manejamos fondos de agua, en este momento tenemos 2. Y recientemente incubadoras de startups para negocios ambientales. Entonces, los servicios que Profonampe ofrece es el desarrollo de conceptos en lo que se refiere a investigación y conceptualización de proyectos para conservación de la biodiversidad y cambio climático, monitoreo y seguimiento y supervisión de proyectos, administración de fondos en diferentes mecanismos, además de los mecanismos financieros propios que les estaba comentando y los portafolios de inversión. Y para entrar un poco más al tema de los fondos climáticos, Profonampe está acreditado por el Fondo de Adaptación y por el Fondo Verde, como les había comentado, y tenemos 2 proyectos aprobados, uno por cada uno. En el caso del Fondo Verde, tenemos el primer proyecto aprobado a nivel mundial, y con el Fondo de Adaptación, el primer proyecto de adaptación marino-pesquera. Así que les cuento un poco sobre el Fondo Verde. El Fondo Verde tiene un mecanismo interesante. Responde a la UNFCCC, establecido en la COP16 en el 2010, y atiende especialmente los compromisos del Acuerdo de París. Tuvo su establecimiento en Sondo, en Corea, a partir de diciembre del 2013, y que es el momento en el que inicia sus operaciones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tiene el Fondo Verde? Alcanzar que una comunidad internacional en materia climática y de adaptación una sus esfuerzos y ambiciones globales, especialmente para buscar el cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma, se ha hablado mucho de esto a nivel del fondo. El cambio de paradigma es de qué manera puedo yo hacer sostenibles las cosas que voy implementando, ¿no? Los procesos que voy haciendo, cómo no se van quedando como si yo me retiro de una implementación, normalmente, y sucede mucho, que se va el ejecutor y las cosas como que se quedaron paradas, ¿no? ¿Cómo continúo con ello? ¿Cómo es el adicional que yo te voy a dar para que tu acción pueda ser sostenible en el tiempo? Y este impacto obviamente va directamente relacionado a temas de adaptación y mitigación al cambio climático. El Fondo Verde tiene 5 prioridades de inversión, como las pueden ver en esta lámina: la transformación de generación y acceso a la energía, la creación de ciudades compatibles con el clima, la promoción de la agricultura baja en emisiones y resiliente al clima, el crecimiento del financiamiento para bosques y cambio climático, y la mejora en la resiliencia de pequeños estados insulares en su desarrollo. Y además financia 6 criterios de inversión, que también los pueden ver en esta lámina, no se los voy a leer, pero algo que tienen que tener en cuenta es que un proyecto que se presente al Fondo Verde tiene que ser coherente entre estos 5 criterios y además sumar a estos 8 resultados, dependiendo si es que tienes un proyecto de mitigación o de adaptación, o lo que está sucediendo últimamente es que no puedes separar mitigación de adaptación, a pesar de que tu proyecto solamente lo presentes para un tema en específico independientemente, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que el fondo aspira a financiar, y su estructura un poco es la que ven en este triángulo invertido, ¿no? En la fase de arriba está el fondo, que canaliza su financiamiento a través de entidades acreditadas en el marco de programas y proyectos, y en este ladito, en la barrita azul que dice NDAs, se refiere a la autoridad nacional designada o puntos focales, que son puntos focales o autoridades referidas a gobierno. Cada país que ha firmado el Acuerdo de París y es parte de los países que pueden recibir financiamiento del fondo, porque son países en vías de desarrollo, tienen una autoridad en el país que va a decir si efectivamente este proyecto es el que requiere el país y va a mejorar en X y actividades que han priorizado que financia este fondo, ¿no? Entonces,
Además, a diferencia de otras fuentes financieras, y lo ven en los instrumentos financieros que tienen aquí abajito en letras celestes, no solamente financia donaciones, como ven grants, no solamente son grants, también son préstamos, garantías y equities. Esto lo hace un fondo mucho más flexible en función a más mecanismos, no solamente proyectos que tú puedes utilizar para buscar financiamiento ante este fondo. Y lo que nosotros tenemos como acreditación Profonampe, nosotros estamos en las lineecitas rojas. No todos se acreditan bajo las mismas condiciones. Cada uno se va a acreditar de acuerdo a lo que puede probar, en lo que tiene experiencia. El fondo tiene un estándar muy alto para acreditar organizaciones. En el caso peruano, nosotros somos ahorita la única organización nacional acreditada. Somos una entidad de acceso directo, que es una ventanilla especial que tiene el Fondo Verde para poder atender a las necesidades del país, y esto con el mandato que tiene el board hacia el secretariado del fondo, de que tiene que apoyar a los países, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, para nada a las organizaciones internacionales, las ONG internacionales y a las organizaciones que recurrentemente son las que manejan los fondos grandes como FAO, FIDA, Banco Mundial, en fin, podríamos hacer una larga lista. Lo que espera el fondo es que finalmente refuerce las capacidades de los países, y por eso, por ejemplo, Profonampe es una de esas organizaciones a las que buscan fortalecer. Entonces, nuestra acreditación está en proyectos de tamaño micro, que es máximo hasta $10 millones. Tenemos la acreditación para ejecutar fondos directamente en las funciones fiduciarias, y recientemente logramos el upgrade para poder también dar estas donaciones, y podemos gestionar fondos de categoría C y de categoría B. Estamos buscando la acreditación de tamaño hasta 50 millones, pero esa todavía es un proceso que tenemos a un mediano plazo. Pero eso es un poco el perfil que tiene Profonampe ante el Fondo Verde. Y este es el proyecto que nosotros logramos que nos apruebe el fondo. Es el proyecto 001 del Fondo Verde. Lo pueden buscar en la página web del fondo, en el banco de proyectos. Este es un proyecto de un total en tamaño de $10 millones, pero es una participación efectiva del Fondo Verde de 6.4 millones. Además, tenemos 1.8 millones para energías renovables de contrapartida del gobierno de Corea, y la diferencia es de Profonampe, de un portafolio de inversiones que manejamos directamente para beneficio de esta zona. Entonces, lo que busca este proyecto es que para el año 2022 el stock de carbono de los humedales de la provincia del Datel del Marañón se hayan mantenido y conservado gracias a buenas prácticas de aprovechamiento sostenible de recursos naturales por parte de las comunidades indígenas. Y en estas dos imágenes lo que ustedes pueden ver son un poco esas actividades a las cuales nosotros estamos apuntando a trabajar. En la primera ven a unas señoras que están trabajando con pulpa de aguaje, y en la del costado es pesca sostenible. Son los dos primeros bionegocios en los cuales nosotros hemos estado empezando a trabajar. El primero con aguaje porque es una de las especies que predomina en los humedales de la provincia del Datel del Marañón, y lo que estamos buscando es que se preserven en pie y que tengan un mayor valor para las comunidades a manera de cosecha de fruto y no de tumbado para cosecha. En el caso del manejo pesquero, lo que nuestra hipótesis es que teniendo un mayor ingreso económico, se maneja mejor el recurso y se mantiene el ecosistema en los ciclos del hábitat. Y con el fondo de adaptación también tenemos una acreditación. Aquí van a ver que no hay tanto detalle como qué tipo de acreditación en perfil tenemos y cómo funciona el fondo de adaptación, porque es un mecanismo un poco más sencillo en su gestión, ¿no? ¿Y qué financia el fondo de adaptación?
bueno, efectivamente, y puede sonar redundante, actividades de adaptación al cambio climático en países en desarrollo, vulnerables a los efectos adversos, y estos va directamente a apoyar a los países firmantes del protocolo de Kioto. ¿Y qué financia? Financia impactos climáticos como la vulnerabilidad en zonas costeras, los deslizamientos de tierra, las inundaciones, huracanes, problemas de abastecimiento, agricultura, seguridad alimentaria, ¿no? El Fondo de Adaptación, en nuestro caso, lo que tuvimos en relación a la acreditación con el Fondo de Adaptación, nosotros fuimos acreditados con el Fondo de Adaptación primero en el 2014, y ya que estábamos acreditados con el Fondo de Adaptación por un convenio interinstitucional entre el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde, logramos acceder a un fast track de acreditación con el Fondo Verde. Ahora, como estamos acreditados con el Fondo Verde, vamos a pasar por un fast track de reacreditación, de proceso de reacreditación, porque ya pasamos los 5 años de acreditación con el Fondo de Adaptación. Vamos a pasar por un proceso de reacreditación con el Fondo de Adaptación que ahorita está en proceso. Renovada la reacreditación, igual tenemos un fast track de reacreditación con el Fondo Verde, ¿no? Entonces, nos beneficiamos de los procesos y no duplicamos los tiempos. El proceso de acreditación con el Fondo de Adaptación fue mucho más largo, duró más o menos 1 año y medio, y también fue costoso por términos de traducciones y varias ajustes que tuvimos que hacer internamente, pero ya con el Fondo Verde fue muchísimo más rápido. Y el proyecto que tenemos financiado con el Fondo de Adaptación es adaptación a los impactos del cambio climático en el ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías. Este sí es un proyecto netamente de cambio climático y lo trabajamos nosotros como entidad implementadora ante el Fondo de Adaptación con el Ministerio de la Producción y el Instituto del Mar Peruano, que son los ejecutores del proyecto, ¿no? Nosotros somos los implementadores, somos los que facilitamos los fondos para que ellos puedan ejecutar las actividades, ¿no? El proyecto tiene como objetivo general apoyar al gobierno peruano en reducir la vulnerabilidad de las comunidades costeras a los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos costeros y sus recursos en el Perú. Trabajamos en 2 sitios piloto y esto permite hacer una comparación porque tenemos en un sitio piloto un trabajo cercano en áreas naturales protegidas y en el otro es en un espacio que no está controlado por áreas protegidas, pero sí por el Ministerio de la Producción a modo de comparación. Entonces, las estrategias principales que tiene este proyecto son 4. La primera es elevar la capacidad de adaptación de las comunidades pesqueras artesanales que viven a lo largo de la costa peruana y reducir su vulnerabilidad. La siguiente es tener un moderno y eficiente sistema de vigilancia y predicción. Esto se trabaja directamente con el Instituto del Mar Peruano y lo que estamos haciendo es incrementar la eficiencia que ellos tienen a través de la adquisición de equipos de alta tecnología que están siendo adquiridos en Estados Unidos y traídos acá al Perú, capacitando al personal que se va a encargar de utilizar estos equipos y que van a dar la información real, en tiempo real, traducida y puesta en un sistema en la web disponible para todo público. Además, también se está trabajando en un marco de conocimiento para facilitar la creación de capacidades a diferentes niveles, y esto lo hacemos directamente con el Ministerio de la Producción, igual que la siguiente estrategia, que es el marco institucional, ¿no? Todo lo que se viene probando a nivel de piloto, lo que se espera es que se traduzca en normativa para que haga que estos cambios que probamos que pueden resultar buenos a nivel nacional se traduzcan en estas normas que las vayan a asegurar. Y eso es todo. En realidad he corrido un poquito para ver si es que hay preguntas y feliz de contestarlas.
Claudia, por el momento no tenemos ninguna pregunta, las pueden formular por el chat mientras tanto. Yo quería rescatar un par de mensajes importantes. El primero es lo que mencionaste al final de la importancia de estos proyectos como pilotos o iniciativas que permiten o que buscan un mayor escalamiento y una incidencia en política pública, justamente para promover mayor acción y movilización de recursos para adaptación. Y en segundo lugar, un poco la experiencia de los procesos de acreditación y de, digamos, de desembolsos, la parte administrativa, que nos lleva a pensar justamente en qué tipo de iniciativas o qué tipo de prioridades son las que serían más adecuadas de promover a través de estos mecanismos, que no necesariamente son todas, y donde existe más bien un espacio de potencial de desarrollar otro tipo de mecanismos de mayor índole privado, como por ejemplo nos comentó Jorge con los fondos de agua o con los bonos de conservación. Claudia, no sé si quizás en un par de minutos nos podrías contar justamente la experiencia que tiene Profonampe, distintas al Fondo de Adaptación y del Fondo Verde, justamente manejando este tipo de recursos, ¿no? O sea, quizás qué es lo que buscan o qué tipo de recursos o estructuras ustedes manejan para la parte de conservación. Veo que hay un par de personas que están escribiendo también, así que posiblemente salgan un par de preguntas. Sí, les puedo contar dos. Una, nosotros manejamos el fondo más grande para áreas naturales protegidas, que es en este momento un fondo otorgado por la empresa Pluspetrol, que es una empresa de hidrocarburos, que a modo de compensación, a través de nosotros, busca compensar su trabajo cercano a la Reserva Nacional de Paracas. Nosotros administramos 7 millones de dólares, de los cuales utilizamos los rendimientos anuales para poder financiar actividades que netamente financian a la reserva. Otro mecanismo que les puedo contar es el mecanismo de fondos de agua, que es creado por los gobiernos subnacionales y confían en Profonampe para que les puedan administrar los fondos y se puedan ser desembolsados igual también anualmente. Nosotros tenemos un mecanismo de juntas de administración que cada fondo cuenta con uno, y este fondo de administración está conformado por el donante, por el ejecutor, por la autoridad que es competente en el tema y por un miembro de Profonampe, y es la instancia en la que se toman las decisiones de alto nivel y también en las que se aprueban los informes y los planes operativos, así como las auditorías financieras. Eso es lo que le permite a los que nos entregan los fondos a confiar en que los fondos están bien administrados y utilizados además, ¿no? Nosotros estamos tenemos los estándares más altos para poder asegurar transparencia y una eficiente rendición de cuentas, ¿no? Entonces, por eso, como les digo, podemos manejar estos fondos de agua, también las empresas que vienen a darnos los fondos y con la seguridad de que van a estar bien custodiados y utilizados. Además, estos portafolios de inversión, por ejemplo, son fondos que tenemos en algunos casos a perpetuidad. Como les decía en una de las primeras láminas, estos portafolios en algunos casos son generados desde hace 20 años, 20, 15 años, y el reciente que les comentaba, que es un fondo de 25 millones, que es para el Fondo de Transición de las áreas naturales protegidas, que es para la Iniciativa de Patrimonio del Perú. También es un fondo que se conforma por la suma de varios proyectos, ¿no? Es la Fundación Moore con WWF US, con la Fundación, con el fondo Andes Amazon Fund. Los tres suman 21.5 millones, falta un fondo adicional de un privado, y eso es lo que hace que se conforme este nuevo fondo, que también se administra a través de un mecanismo de gestión de portafolios como en una política de inversiones, con los rendimientos y con un mecanismo mixto en el que podemos utilizar también
fondos además del capital principal. Preguntas, justamente una de Nancy donde dice algún caso donde haya participación de actores privados en áreas naturales protegidas. Y Whitman comenta que siendo Profonampe una agencia privada pero creada por el Estado, ¿cuál es la participación del gobierno en la administración de los recursos? Sí, gracias por la pregunta, Nancy. ¿Algún caso donde haya participado actores privados en ANPs? Bueno, sí, directamente como les comentaba con este fondo Paracas, que el fondo es otorgado por un privado, pero utilizado directamente por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Nosotros somos el brazo financiero del CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas acá en el Perú, y ese, por ejemplo, es un mecanismo, ¿no? En el caso de la pregunta de Whitman, nosotros somos creados por ley. Acá en Perú es como las universidades que también se crean por ley, pero se manejan de manera privada. Nosotros tenemos un consejo directivo y que ahí podrías darte cuenta claramente cómo es la participación del Estado. Nuestro consejo directivo está conformado por 8 miembros, 4 privados y 4 son del gobierno. Lo preside las sesiones del Consejo Directivo la ministra del Ambiente en este momento. Tenemos un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos un representante de los gobiernos subnacionales y tenemos un representante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del CERNAM, que es el jefe. Y a nivel de los privados, tenemos a un representante de las empresas en el Perú, que es la CONFIEP, un representante de la CONFIEP, 2 representantes de la sociedad civil y un representante de la cooperación internacional, que en este momento es el gobierno de Alemania. Claudia, por responder a las preguntas, por tu excelente presentación. A continuación, nos está acompañando Katia García. Ella es gerente de sostenibilidad de Citibanamex, que es un banco grande, internacional, de presencia global, y nos va a contar un poco los avances que viene haciendo el banco en temas de finanzas sostenibles. Adelante, Katia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias por la presentación. Yo les voy a contar sobre cuál es la agenda ambiental y social que utiliza el banco en este proceso de otorgamiento de crédito. Les voy a platicar sobre la estrategia de progreso sustentable del banco, sobre financiamiento ambiental, sobre nuestra estrategia también de riesgos sociales y ambientales, nuestra reciente participación en el análisis de riesgos y oportunidades al cambio climático, cómo reportamos también esta información y, por último, nuestra participación en la Asociación de Bancos de México. Bueno, como introducción, nosotros, Citibanamex, pertenecemos al banco estadounidense Citi y nos dividimos a nuestros clientes en 2 grandes grupos, nuestros clientes institucionales y la banca de consumo. Tenemos cerca de 13,000 clientes institucionales, tenemos presencia en 160 países, con casi 210,000 empleados a nivel global y cerca de 100 millones de cuentas con clientes. Justamente vamos cumpliendo cerca de 20 años de tener esta estrategia de progreso sostenible, en donde todo se inició con adherirnos a UNEP-FI, y a partir de ahí se fueron desarrollando otras actividades como publicar nuestro primero reporte de ciudadanía corporativa, co-crear también los principios de Ecuador, lanzar nuestra primera meta de financiamiento sostenible, unirnos al Global Compact de Naciones Unidas y bueno, continuar con metas de financiamiento que cada vez han sido más exigentes y también promoviendo un mayor financiamiento. También hemos establecido metas
por ejemplo, en temas de energía renovable, el poder usar para el 2020 el 100% de nuestra energía renovable. Y por último, lo más reciente en lo que hemos participado es en el TCFD, el Task Force for Climate Financial Disclosure, del cual les platicaré en unos momentos. Nuestra estrategia se divide en 4 grandes pilares. El primero es la meta de financiamiento ambiental. Actualmente tenemos una meta de 100 billones de dólares para poder invertir y prestar este dinero en temas que estén enfocados en soluciones que contribuyan a detener el cambio climático. Tenemos ahí que tenemos 95 billones, eso fue lo último reportado al 2018, pero este año ya estamos muy cerca de cumplir la meta. Tenemos el siguiente pilar, es el manejo de riesgos sociales y ambientales. Esto es un procedimiento que siempre se hace de la mano con nuestros clientes, ayudando a mitigar cualquier tipo de riesgo social o ambiental que pueda surgir en el otorgamiento del crédito. Tenemos también el área de operaciones y cadena de valor, donde nos aseguramos que se minimice cualquier impacto que puedan tener nuestras operaciones en el medio ambiente. Y bueno, como highlight, lo que les comentaba, el tener la meta al 2020 de usar el 100% de energía renovable. Y por último, como un pilar transversal, tenemos la parte de transparencia y es todo este trabajo que se hace con tanto empleados como con nuestros stakeholders para poder alcanzar los resultados de nuestra estrategia de progreso sostenible. Dentro de esta, de manera interna, también se incluye nuestra muy reciente estrategia de ciudadanía corporativa, en donde ya estamos incorporando el análisis y trabajo para alcanzar metas de los ODS. Entrando un poco más a detalle sobre esta meta de financiamiento ambiental, como les comentaba, tenemos reportado al 2018, al cierre del 2018, 95 billones que ya se han dado a manera de créditos para poder financiar proyectos, ya sea en temas de energía renovable, de transporte sostenible, de eficiencia energética, tecnología limpia y también en temas de edificios verdes. Todo que contribuya a disminuir el cambio climático. Actualmente ya se está trabajando en una nueva meta de financiamiento ambiental, siendo que estamos cumpliendo esta meta 3 años antes de lo esperado y por lo mismo ya se está trabajando en una nueva meta que también se vuelve más ambiciosa y en donde también se están ampliando los criterios. Por ejemplo, un tema que antes no se había incluido y ahora se incluirá es el tema de agricultura. En el tema de manejo de riesgos sociales y ambientales, se añaden aquí como las acciones más recientes en las que hemos trabajado. Una muy importante específicamente para Estados Unidos es la prohibición de financiar temas que tengan que ver con armas, siendo que es un tema muy delicado específicamente también en Estados Unidos. Recientemente también hemos trabajado en actualizar los principios de Ecuador, que para quienes no los conozcan, son los principios que dan una guía, una forma de ir guiando a los bancos en cómo atacar y mitigar riesgos sociales y ambientales. Una adición reciente también a nuestra política de riesgo social y ambiental es nuestra política sobre la generación de energía de carbono, en donde también cada vez más se restringe la actividad que tiene el banco en este sector. Aquí en esta lámina, a grandes rasgos y bueno, para no entrar a tanto detalle con las letras pequeñas, lo importante que quiero destacar es que nosotros en Citi, desde un inicio, desde que se identifica la oportunidad de negocio, siempre se tiene muy presente hacer un screening y un análisis para ver los potenciales riesgos sociales o ambientales que puedan existir en el desarrollo de este proyecto. En caso de que se llegue a detectar alguno de estos riesgos,
se trabaja muy de la mano con el cliente para poder mitigarlos. Tenemos ciertos estándares que a continuación también les mencionaré, en donde a veces hay actividades prohibidas y en otras ocasiones simplemente tratamos de mitigar el riesgo de la mejor manera posible. Pero esta gráfica es básicamente para poder mostrarles cómo paso a paso nuestra área de sostenibilidad junto con el área de riesgos de Estados Unidos en Citi se trabaja muy de la mano con el cliente para juntos mitigar riesgos sociales y ambientales. El procedimiento que nosotros llevamos a cabo para poder hacer esta detección de riesgos se divide en 3 grandes pasos. El primero es poder definir si es una transacción, digamos, cubierta por nuestros estándares. Esto depende del monto de la transacción que se esté buscando, así como el destino de los proyectos. Entonces, siempre hay que analizar destino de la línea del crédito y el monto. Otro de los análisis que se hace es saber si esto desencadena alguno de nuestros sectores. Tenemos 7 sectores en total que automáticamente pasan a ser sectores de alto riesgo, que tienen que ver todo lo que es con silvicultura, con aceite de palma, con petróleo, con energía nuclear. Son los sectores que automáticamente llevan al banco a tener un acercamiento con el cliente para mitigar los riesgos. Y por último, la tercera área de revisión que hacemos es saber si el proyecto va a desencadenar un área de alta precaución. Es decir, si tiene algún problema con alguna comunidad indígena o si el proyecto va a requerir de un reasentamiento humano. Entrando un poco más a detalle en la primera prueba, que les comentaba que lo importante es que revisamos es saber el destino de la línea de crédito y también el monto. Aquí en el monto vamos desde los 5 millones de dólares, pero bueno, esto va también, bueno, desde los 5 hasta los 50 millones de dólares. Y aquí tenemos definido cuáles son cada uno de los diferentes tipos de transacciones y el monto, digamos, este threshold que desencadena automáticamente nuestra revisión especial sobre riesgos sociales y ambientales. Para nuestra segunda prueba, el poder ver si desencadena alguno de los sectores de alto riesgo, todo esto lo hemos basado en políticas y compromisos a nivel internacional. Entonces, para nosotros poder hacer nuestras políticas, lo tenemos basado en temas de Declaración de Derechos Humanos, del Organismo Internacional de Trabajo, el Global Compact, todo lo que tenga que ver con temas, bueno, de derechos humanos, cambio climático también. Se incluyen temas específicos como la Roundtable on Sustainable Palm Oil, que esta es una certificación muy específica que cualquier cliente que quiera trabajar en este tema ya es un requisito que el banco les pide para poder otorgarles crédito. Es una certificación que dura aproximadamente 5 años, entonces nosotros durante este proceso del crédito constantemente y dependiendo también del nivel de riesgo, se hacen revisiones en sitio con el cliente para poder ir comprobando cómo está yendo su mitigación del riesgo y en este caso si sí se está pudiendo certificar el cliente o no. Tenemos, bueno, también temas de los bonos verdes, de capital natural, temas de empoderamiento también de mujeres y temas de lavado de dinero. Podemos ver en la parte de abajo cuáles son los sectores que desencadenan, los sectores de alto riesgo que desencadenan nuestras políticas. Y también tenemos acciones que están automáticamente prohibidas. Estas acciones son, por ejemplo, no poder usar redes de pesca que tengan una longitud mayor a 2.5 kilómetros. Y bueno, muchas son también
digamos, muy lógicas, ¿no? Evidentemente no vamos a financiar nada que tenga que ver con actividades ilegales, que tenga que ver con alguna actividad que incluya el trabajo infantil, o por ejemplo, es producción o también el movimiento de equipo militar. Nuestra manera de revisarlo, al nosotros hacer estas tres revisiones y categorizaciones, nos basamos en los principios de Ecuador y del International Finance Corporation para poder categorizar cada uno de nuestros casos. Le damos categoría A a aquellos casos que muy probablemente van a presentar un riesgo o un impacto ambiental muy importante y además irreversible. Para el caso B es para aquellos que sí pueden tener un riesgo ambiental o social importante, pero que sí hay una manera de mitigarlos. Y en el último caso, para riesgos categoría C, son aquellos que no presentan o presentan un riesgo muy mínimo de impacto ambiental o social. Todos estos casos también son siempre reportados, se reportan hasta los principios de Ecuador y en nuestros informes de ciudadanía corporativa siempre publicamos cuáles son estos casos y cómo se han ido categorizando. Y bueno, aquí entro un poco más a detalle sobre cuáles son estas áreas de alta precaución que les comentaba que también disparan nuestra política de riesgo social y ambiental. Entonces tiene que ver con pueblos indígenas, con un proyecto que esté cerca de un área de valor cultural muy alto, una zona arqueológica. Si el proyecto va a requerir un reasentamiento de la población o si es en una zona en donde hay un conflicto ya declarado. Recientemente, el año pasado, Citi, Estados Unidos, fue uno de los primeros bancos que participó en el TCFD junto con otros 16 bancos y lo que se hizo fue analizar cuáles son tanto los riesgos como también las oportunidades que el banco puede tener ante el cambio climático. Esto se hizo a través de modelaciones para poder analizar cuáles son los riesgos físicos y los riesgos de transición, es decir, todos los riesgos que tienen que ver con temas políticos, de tecnologías o de precios, y se analiza con base en 3 escenarios de calentamiento global. El 1.5, el acordado por los acuerdos de París, el de 2 grados centígrados y uno donde sería el escenario donde si no se realiza nada, llegaríamos a los 4 grados centígrados. Citi participó ahorita, bueno, junto con otros 15 bancos y analizaron cartera de servicios y de petróleo. Eso fue a mitades del año pasado. Nosotros como Citibanamex, junto con nuestro fondo de pensiones, hicimos también un análisis muy similar, enfocado para inversionistas, para también analizar cómo se afecta el cambio climático. Y este año lo estamos haciendo también a nivel banco y lo estamos haciendo con nuestras carteras de real estate y de agronegocios. Pues es importante ahorita señalar que y bueno, al menos el primer reporte que Citi sacó, que es el que pueden ver la imagen en la diapositiva, es un muy primer acercamiento que los bancos o que la industria financiera está haciendo para tratar de entender y trabajar por el cambio climático. Ha sido también un poco difícil la parte de tratar de combinar estos dos temas, ¿no? Que para lo mejor nosotros desde el área de sustentabilidad lo podemos ver como una gran relación, pero para el punto de vista financiero le cuesta un poco más de trabajo poder tener ese entendimiento de cuál puede ser una oportunidad o riesgo ante el cambio climático. Uno de los retos más importantes también es que el cambio climático lo podemos ver, o los principales riesgos que representa, se ven a un largo plazo. Es decir,
al 2030, 2040, 2050. Y es muy difícil también cuando el crédito que el banco maneja en su mayoría tiene una vida de 3 años. Entonces es en cierta parte difícil empatar este lenguaje de a largo plazo con el de corto plazo que puede tener un banquero. Pero bueno, creo que es muy importante destacar que es un gran esfuerzo que se está haciendo en la industria financiera y que para el primer piloto fueron únicamente 15 bancos que se unieron y actualmente para la segunda fase del piloto, disculpen que no tengo el número final, pero me parece que incluso se ha casi duplicado este número de los bancos que ya están interesados en poder ir midiendo cómo afecta. Bueno, también en el banco hacemos y revisamos temas ambientales, sociales y de gobernanza. Nos basamos también en estas son las de cómo nosotros basamos la información, por ejemplo, en Sustainalytics fue utilizado también para sacar nuestro bono verde que sacó Citi en enero de este año. Hemos tenido también reconocimiento por temas de sustentabilidad y de ciudadanía corporativa. Estos son algunos de los reconocimientos que hemos recibido. Y bueno, por último, me gustaría mencionarles un poco lo que estamos haciendo en la Asociación Mexicana de Bancos. Nosotros, ahorita Citibanamex funge como secretario técnico del Comité de Sustentabilidad, en donde hay 50 bancos en total. Nosotros, como pueden ver, específicamente el Comité de Sustentabilidad está adherido al Comité de Riesgo. Surgió recientemente, la verdad, es un tema muy reciente también en la banca. Surge a partir del 2016, en donde se hace y se firma el protocolo de sustentabilidad, que lo podemos ver como una base para lo que ahorita muchos bancos han estado firmando sobre los principios de banca responsable. Digamos que esta fue una primera versión que hicimos en México a nivel muy local, tal vez también no tan exhaustivo como evidentemente lo es ahorita los principios de banca responsable, pero fue un primer inicio también y bancos que lo fueron firmando. En el protocolo se habla también de temas de financiamiento sustentable, también del manejo de riesgos sociales y ambientales y por último también de la operación y la cadena de valor, ¿no? que es un área también que el banco puede contribuir bastante. Y bueno, como destacable también hemos desarrollado, esta herramienta se desarrolló a partir de Citibanamex, una herramienta que ayuda a analizar o digamos como a tener una alerta temprana de algún riesgo social o ambiental que se pueda presentar en el proceso del crédito. Esta herramienta hace uso de un código postal y a partir del código postal la herramienta nos presenta si hay algún riesgo en áreas naturales protegidas, si hay flora o fauna, para el caso de México, que haya sido decretada como zona prioritaria por nuestra Comisión Nacional de Biodiversidad. Se muestra también si hay humedales cerca. En el tema social se muestra si hay alguna población indígena. Y también, como les comentaba, que es para nosotros muy importante, también se muestra si hay algún sitio arqueológico. Esta herramienta, debido a su potencial y también por tener digamos, como un piso parejo de competencia, fue cedida a la Asociación de Bancos de México para que todos los bancos la puedan utilizar. Justamente es algo muy reciente. Esta herramienta está ahorita en una fase de pilotaje con el resto de los bancos de la asociación para que pues, podamos conocer si es de utilidad y cuáles son también las mejoras que le podrían hacer la herramienta para que les pueda servir y facilitar este análisis de riesgos ambientales y sociales. Y bueno, en el comité se incluyen también muchos temas de capacitaciones. Actualmente también se están desarrollando temas de taxonomía verde para la banca y se hacen también como estudios de mercado para poder conocer cuáles podrían ser las oportunidades de inversión y de créditos en temas
sustentables. Y por mi parte es todo. Les dejo aquí también contactos tanto a nivel global en Citi. Es nuestra directora, Val Smith, de sustentabilidad, la directora que ve los temas ambientales y sociales, este manejo de riesgos, y en México, desde el área de sustentabilidad, encargados de ver esos temas aquí a nivel local. Les dejamos nuestros datos. Alan se disculpa, no pudo atender la llamada debido a un tema de internet y de conectividad, pero bueno, cualquier duda, nosotros los podemos apoyar. Muchas gracias. Su excelente intervención nos ha permitido visualizar un poco cuáles son los avances del lado del sector privado, ponernos un poco en los zapatos también de los actores privados en base a sus prioridades, al trabajo que han venido haciendo, articulando diversas agendas internacionales. Tenemos un par de preguntas. La primera es de Nancy, donde consulta que el banco ha puesto generalmente mayor énfasis en lo que son iniciativas de reducción de emisiones e impactos ambientales. Y de ser así, ¿existen o están explorando alguna intervención o línea específica que trabaje adaptación en cambio climático? Y la segunda pregunta de Whitman es ¿cómo es que trabajan o realizan el monitoreo y evaluación de los proyectos una vez se otorgan los créditos? Si es que hacen seguimiento, aparte de la parte del capital en sí, de las acciones dirigidas a enfrentar el cambio climático. Sí, para la primera pregunta, el tema de emisiones e impactos ambientales, donde más lo vemos es en las operaciones y cadena de valor. Ahí es donde se trata con nuestros proveedores también de mitigarlo, y también tanto internamente nosotros tenemos metas, las mismas metas que Citi se ha puesto a nivel global son las mismas que nosotros ponemos. Pero eso es, digamos, más en el tema de huella ambiental. Justamente con temas de reducción de emisiones en nuestros créditos, sí es un tema que también se ha empezado a atacar. Específicamente, por ejemplo, en temas, tenemos un crédito de eficiencia energética en donde se busca específicamente también el poder reducir emisiones. Estamos por lanzar también un crédito de agronegocios, en donde también uno de los impactos que se miden es la reducción de emisiones. Y bueno, más en agro, que es un tema del agropecuario, que es un tema de los más conflictivos en temas de emisiones. En temas de adaptación, más bien lo que estamos haciendo es, creo que en un principio también, como tratar de entender cómo es que todo este entorno empieza a afectar al banco. Yo sé que para muchos puede ser un tema pues ya de muchos años estudiado y conocido, pero como les comentaba, para el tema financiero sí es algo muy nuevo, y es algo en lo que apenas se está introduciendo a estudiar, a entender y a estar en grupos de trabajo para entenderlo mejor. Entonces creo que justamente con estos análisis que estamos haciendo sobre el cambio climático, porque también a diferencia de otros estudios, en este piloto lo que se va a ver es cómo el entorno, digamos, afecta directamente al banco, mientras que anteriormente se veía cómo las acciones del banco afectaban al exterior. Pero ahora también vamos a ver cómo ese exterior afecta directamente el funcionamiento del banco. Entonces creo que a partir de aquí es donde vamos a poder también conocer justo esta sugerencia de poder incluir áreas de adaptación. Sobre la segunda pregunta, el monitoreo y evaluación del proyecto. Claro, esto depende también del nivel de riesgo del proyecto. Por ejemplo, en el tema de la certificación que les contaba de aceite de palma, se hace una vez al año el monitoreo y se hacen siempre visitas de campo. No únicamente se le pide al cliente la información que nos pueda ir documentando, es decir, algún permiso que haya obtenido de la Secretaría de Medio Ambiente, sino que también se hacen visitas en campo para poder verificar personalmente que no se esté afectando la zona, o por ejemplo, en algún tema de alguna protesta social,
verificar de primera mano que no haya una comunidad que esté protestando porque vaya a ser afectada por el proyecto. Entonces, es lo que se hace. Generalmente visitas de campo y, bueno, ya depende también del nivel de riesgo de cada crédito. Incluso hay veces en que se tiene que contratar, digamos, a una agencia externa a nosotros que nos ayude a desarrollar, por ejemplo, para el caso de algún descontento social, que nos ayude a desarrollar un plan de manejo en donde se tenga muy buena comunicación con la comunidad, en donde se puedan llegar a mutuos acuerdos, en fin, que nos ayuden a, de la mejor manera posible, poder mitigar riesgo tanto ambiental como social. Y me atrevo a hacer yo una pregunta. Desde el lado de los gobiernos, ¿qué tipo de recursos o de acciones se pueden promover que les sean de utilidad a los bancos para entender mejor justamente los impactos de que causa o relacionados a la adaptación de cambio climático, ¿no? O sea, que desde la expertise que técnicamente se han desarrollado, por ejemplo, en los diversos ministerios, ¿qué puede serles de utilidad hoy por hoy para mejorar ese entendimiento y avanzar hacia poder ver cómo podrían ustedes apoyar también iniciativas de adaptación? Sí, creo que se puede hacer muchísimo, siendo ellos los reguladores y quienes pueden poner estas regulaciones sobre qué actividades están permitidas y cuáles no están permitidas, por ejemplo. A nosotros no nos ayuda mucho en ocasiones tener una política que se habla a nivel internacional con otros países en donde tienen regulaciones mucho más estrictas, cuando en México la regulación es un poco más laxa. Entonces, ahí es donde vemos muy importante el papel de gobierno, donde definitivamente necesitaríamos que muchas de nuestras políticas se pudieran hablar con las de ellos, porque nosotros a veces no podemos exigir algo que ni el mismo gobierno lo está exigiendo. Entonces eso nos hace pues también como tener que encontrar una manera como de poder acoplar las políticas que nosotros tenemos ante las políticas pues que el cliente también tiene que cumplir o puede cumplir con base en información y en apoyo y legislaciones que el mismo gobierno esté dando sobre el tema. Me parece que Nancy está justamente acaba de mandar una pregunta y con esto creo que ya cerraríamos. Es sobre si las actividades de los deudores no son sostenibles por efectos del cambio climático, ¿eso impactaría el repago o posteriores créditos? Sí, totalmente. Y es, digamos, pues lo que más le interesa al financiero, ¿no? Que el cliente tenga capacidad de pago. Entonces, justamente con estos análisis al cambio climático es lo que estamos viendo, los sectores y zonas geográficas que más impacto van a tener, porque sí es un tema que se tiene que trabajar en conjunto con el cliente, porque evidentemente, y por ejemplo en el caso de agronegocios, pues es un sector muy vulnerable al cambio climático, lo cual implica que en caso de algún impacto ambiental, muy probablemente se va a ver reflejado en esa probabilidad de pago del cliente. Esto también ayuda al banco financieramente a ponerle, digamos, las calificaciones al cliente. Y también nosotros lo que queremos conocer y justo lo que estamos haciendo con este crédito reciente de buenas prácticas para agronegocios es poder premiar de alguna manera, favorecer a aquel cliente que está llevando ya buenas prácticas en su negocio. El cliente que ya ha entendido que el cambio climático puede tener un impacto, bueno, que tendrá un impacto directo y muy grave en sus acciones. Entonces, aquel cliente que ya lo ha entendido y que está llevando a cabo buenas prácticas para tratar de mitigarlo. Entonces, es una forma en la que también nosotros alentamos a que el cliente busque estas buenas prácticas y busque cómo mitigar y también adaptarse a ese riesgo.
Y muchas gracias a todos por su participación. Los temas son bastante interesantes y como ya hemos mencionado anteriormente, se están desarrollando en el hoy por hoy. Entonces es importante que le hagamos seguimiento para ver cómo es que van evolucionando estos pilotos, estas iniciativas y desde nuestras posiciones en gobierno también ver cómo es que se pueden aportar a estos procesos. Les recuerdo nuevamente que deben participar en los foros. No he tenido todavía ninguna respuesta sobre el foro de la tercera semana, así que los invito a participar, a intercambiar entre ustedes y conmigo sería hasta la próxima semana. Les deseo a todos que tengan un excelente fin de semana.